Esta lista de conferencia motivaciones para conseguir algo. comenzará a grabarse. Sí. Yo creo que es la clave. Algo tengo que hacer porque no puede ser esto. Una lista de motivaciones, sí. Hola, Inma. Riutart. Hola. Hola. ¿Está Karma también o no? ¿Inma está por ahí, Karma, o no? Inma no responde. Hola, Vale. és que ja estic venint i vinga, la mà. ¿No? En la escala. I la Carme no m'ha dit res. Vale. Bueno, pues començarem No sé i si acabarà d'arribar o no. ja se unirà. Bueno, si arriba, sí, clar. Jo ara ja estic a casa, però no m'ha dit que no vindria. Bueno, si no ja estarà gravada la sessió. Vale. Vamos a mirar hoy de trabajar las creencias. ¿Vale? Para ver un poco por qué a veces las cosas no nos salen, Ángela, ¿vale? Vale. A ver si te ayuda. Yo creo que esto va a ser, creo que es una clase global para todas. ¿De acuerdo? Y la pista me la dio un poco el otro día a Natalia. ¿Vale? Así que gracias a Natalia y su dificultad, yo creo que vamos a encontrar soluciones, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a empezar. Os voy a leer lo que son las creencias, ¿vale? ¿Escucháis bien? Sí. Sí. Muy bien. Me gustaría hoy que tuvierais un papel y un boli, porque vamos a hacer un listado de creencias. Y voy a empezar con un texto, voy a leer un texto. Y es, considera la siguiente pregunta. ¿Están mis creencias moldeadas por mis experiencias o es que experimento lo que creo? Vuelvo a repetir, ¿vale? ¿Están mis creencias moldeadas por mis experiencias o es que experimento lo que creo? Ahí lo dejo. Si consideramos esas creencias que surgen como el resultado de nuestra experiencia con el universo, por ejemplo, debido a esto y esto, yo creo, debido a algo, a lo que sea, ¿vale? Entonces estamos hablando de supervivencia. Estamos hablando de nuestra habilidad de adaptarnos a cómo son las cosas. Esto es vivir a la defensiva. Vivir a la defensiva es que se crean cosas fuera, que obviamente nosotros no tenemos control y obviamente empezamos a sufrir. Esto es la primera parte, ¿vale? Sería un poco el resumen de este texto. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién creó las cosas de la manera que son? Simplemente son preguntas de reflexión. Ahora estamos abriendo el escenario a personas o a creencias que están ahí para quitarnos la energía. Hoy vamos a verlas cuáles son. ¿Vale? La historia es, ¿hay otra posibilidad de vivir en esta vida? No con las creencias que nos ha puesto el sistema, o que nos ha puesto papá o mamá o el abuelo o lo que sea, o la cultura. ¿Podemos salir fuera de todo eso? Esta es la propuesta, ¿vale? Por lo tanto, así que al final estamos corriendo de aquí para allá, tratando de decidir cuáles consecuencias nos van a matar y qué podemos hacer para sobrevivir un tiempo más y de forma más cómoda. Y así es un poco como vamos todas, ¿verdad? O todos. Al final vamos un poco a salto de mata. A veces, no siempre, pero a veces sí, ¿verdad? Como que las cosas nos cuestan demasiado. Dime, Inma. No, di que sí, que la mayoría de veces sí. ¿Sí? Vale. Muy bien. La historia es ¿desde dónde ves tú las cosas? ¿Desde dónde ves tú las cosas? Esta es otra pregunta. ¿Las ves desde un espacio de aprendizaje o desde un espacio de amenaza? Aquí lo que hemos trabajado y trabajamos en las primeras sesiones es la actitud cambia de uno que sufre a uno que explora. El explorador es el que aprende, el que sufre es el que se pone en víctima. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Comenzamos a ver
que dentro de nosotros, si estamos sufriendo, es que hay patrones de sufrimiento. Esos son igual a creencias. ¿Vale? La historia es, experimentas aquello que crees a menos que creas que no, en cuyo caso no lo experimentas, lo cual significa que sí quieres experimentarlo. Me explico. Voy poco a poco, ¿vale? Si tú quieres vivir algo en tu vida y date cuenta que seguro que todas las que estamos aquí, los que estamos aquí, queremos vivir cosas agradables, ¿no? Sí, Hasta ahí, claro. perfecto. ¿Vale? Esto es algo... La historia es por qué vivimos cosas desagradables. Esto sería otra pregunta. La respuesta está dentro de los programas que tú llevas, que a veces son adoctrinados. Es que ni piensas en ellos. Como por ejemplo, tengo que estar por la familia siempre. Eso es una creencia, ¿no? Pues posiblemente esa creencia haga que tú vayas todo el día de culo salvando a la familia. Mientras tú posiblemente pues te olvides de ti. ¿Sí? Pero eso, por ejemplo, es una creencia de doctrina, ¿no? Papá y mamá me dijo que así se vivía y que así se vivía la familia. Pongo ejemplos, ¿eh? Entonces, bueno, llevaros a pensar de que muchas de estos adoctrinamientos los tenemos ahí y nunca nos hemos parado a ver, oye, ¿yo por qué funciono así? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, tenemos la idea hoy, para mí, que empecéis a ver qué creencias operan en vosotras. Operativas quiere decir que funcionan en vosotras, ¿vale? Os voy a hacer una serie de preguntas y las vais respondiendo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a la primera. Vas a hacer una lista de 3 cosas que creas acerca de ti misma. Por ejemplo, ¿vale? Pues yo creo que soy valiente. Y yo creo que soy una persona con un pronto muy fuerte. Yo creo, no lo sé, cada una que empiece a ver, y empiece a definir, ¿sí? Hoy vamos a estudiarnos un poco, ¿vale? Y os diré una cosa, pasarlo bien. No es algo tampoco ahora de sufrir, sino es de reconocer qué es lo que piensas, ¿vale? Porque lo que piensas es lo que estás creando, ¿de acuerdo? Os dejo nada, vamos a ir haciéndolo un poco así de forma dinámica, ¿vale? Yo creo que en un par de minutos lo podéis hacer. Venga, vamos un poco desde lo más espontáneo. Ahora, lista 3 cosas, haz una lista de 3 cosas que creas acerca de las relaciones. Por ejemplo, decirte algo, las relaciones me hacen feliz, las relaciones me hacen sufrir, las relaciones me hacen crecer, las relaciones no me importan, no lo sé. No lo sé. Pero sé sincera contigo, ¿eh? Luego no me las tienes que decir, ni a mí ni a nadie, ¿eh? Pero por lo menos el trabajo será para ti. Muy bien, avanzamos. Venga. Lista 3 cosas que crees tú acerca del dinero.
Muy bien, lista 3 cosas que crees tú acerca del trabajo. Lista 3 cosas que crees acerca de tu habilidad. Habilidades. Lista 3 cosas que creas tú acerca de tu salud. Lista 3 cosas que creas tú acerca de tu familia. Lista 3 cosas que creas tú acerca del futuro. Y por último, lista 3 cosas que crees tú acerca de los gobiernos.
¿Las tenéis? Sí. Vale, os dejo unos minutos para, si queréis, revisar y... Os dejo 5 minutitos para que reviséis un poco lo que hay. Molt bé, ¿lo habéis revisado? Sí, yo sí. Sí, yo también. Sí. Vale. Pues fíjate, el siguiente paso es, después de cada creencia que has escrito, anotas si experimentas esa creencia como algo útil y te pones una U al lado, útil, o experimentas esa creencia como un obstáculo y te pones una O, ¿vale? Te vas mirando una a una y dices, hostia, esto es útil, hostia, esto es un obstáculo. Pon atención ahí. Lo vas haciendo. Cuando vayáis acabando me vais diciendo.
Yo ya estoy, pero no te veo. Hay un mensaje que dice: el organizador está experimentando dificultades técnicas y a menos que vuelva a unirse, la sesión finalizará en 5 minutos. Espero que se pueda unir. No sé. No, yo creía que había cerrado expresamente para darnos un tiempo para hacer esto. No, está desconectado. Nunca cierra, siempre nos deja ahí. No. Ya. Bueno, a ver. Se habrá quedado sin batería. No sé, a mí se me ha ido todo, he tenido que ir otra vez a conectarme. Pues yo a mí también. ¿Ah, sí? Yo sé, lo siento, pero no veo nada. Pero a ver se acopla. Pone que está sin conexión. Pero la voz sí, ¿no? Yo a vosotras sí os oigo, pero a él no, Yo también, es que estoy ahora como al principio, como si él no se conectara, ¿sabes? El conectador. A ver si puede volver. ¿Verdad? ¿Os pone eso? Ya está, ya está. ¿El presentador? Está aquí. Ahora. Hola. ¿Qué ha pasado? Es que estoy con... Se me estropeó el ordenador, lo he llevado y he cogido el antiguo y me ponía 1 hora de batería y se me ha parado. Y ya está. Entonces digo, ha hecho magia, ha desaparecido. Ha desaparecido, ha hecho un... Magia. Estoy aquí otra vez. Vale.
¿Lo tenéis? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Muy bien. Ahora me gustaría que pusieras del 1 al 5, haz una escala, ¿vale? En la que pongas el 1 con absolutamente cierta. En el número 2, casi cierta. Quitar los audios, porfa, si no se escucha mucho desde fuera. En la tercera pones posiblemente cierta. En el número 4, bastante dudosa. No te estoy entendiendo. Esto que estás explicando, ¿qué es ahora mismo? Es decir, has hecho ya lo de obstáculo, Sí, útil. ¿Esto lo has hecho? sí, sí. Vale. Sí, Ahora quiero sí, que hagas simplemente una tabla que luego te sí. servirá para valorar las creencias que tienes. Y la tabla son 5 puntos. Que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. No, es una tabla. Luego te diré para qué sirve. Haz una tabla en la que Vale. pongas absolutamente Sí. cierta, casi cierta, Vale. o sea, absolutamente cierta sería la 1, casi cierta la 2, posiblemente cierta la 3, bastante dudosa la 4 y extremadamente dudosa la 5. ¿Vale? ¿Tenéis la tabla hecha? Sí. Vale. Ahora lo que quiero que empieces a mirar las creencias que tienes, sean útiles o obstáculo, ¿vale? Y empiezas a mirar si puedes ver si son para ti extremadamente ciertas, ¿sí? Extremadamente dudosas, si son bastante dudosas, si posiblemente sean ciertas, ¿vale? Es decir, que tú la mires y la coloques en, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que un poco para que lo entendáis. Si yo me voy a las que yo me trabajé, por ejemplo, yo puse lista 3 cosas que creas acerca de ti mismo, ¿vale? Y una que puse fue quiero ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, para mí, el grado de la creencia, si es absolutamente cierta o extremadamente dudosa y tal, yo para mí sería un 1, ¿vale? Porque es extremadamente cierta, absolutamente cierta, ¿vale? Quiero que empecéis a numerarlas del 1 al 5 cada una para que entendáis en qué nivel de certeza o de duda tenéis con cada una de las que tenéis, ¿vale? Y ahora os enseñaré algo más cuando hagáis esta parte. La 5, perdona, habías dicho extremadamente incierta, ¿no? Dudosa, sí, o incierta, sí.
¿Tenéis? Yo sí. ¿Lo tenéis? Sí, sí, yo sí. Inma, Natalia, Irene. Sí, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Y por último, en el ítem 3, ¿vale? Vais a poner, igual que habéis puesto que es útil, que es obstáculo, si es absolutamente cierta o extremadamente dudosa, que habéis hecho vuestro, ¿vale? Habéis puesto un 1, un 5, un 4, lo que sea, ¿vale? El último paso es apunta en cada creencia si es una creencia personal, es decir, que tú misma la crees, sería creencia personal, sería una CP, ¿vale? Creencia personal. O una creencia adoctrinada. Quiere decir que es que tú ni la has pensado, sino simplemente te la has creído. Adoctrinada quiere decir que viene de papá, de mamá, del sistema, de la cultura, de lo que sea. O algo que tú has dicho, pues venga, la cojo. ¿Vale? Vale. Hacer este listado también.
Muy bien, ¿cómo lo tenéis? Acabado. Yo también. Creo. ¿Qué dices, Inma? Creo que también. ¿Irene? Sí, ya estoy. Perfecto. Muy bien, podemos hacer nada, nos quedan 20 minutos, ¿vale? Yo lo único que voy a hacer es ahora es simplemente qué habéis experimentado con este trabajo y de qué os habéis dado cuenta. Simplemente, ¿vale? No vamos a entrar en juicios, ni vamos a entrar en arreglar nada. Luego os diré posibilidades de cambiar creencias, ¿vale? Pero, es decir, esto es lo que hoy vuestra realidad personal y vuestra vida se representa en base a lo que creéis sobre el trabajo, sobre la salud, sobre, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, ¿cómo lo habéis vivido? ¿De qué os habéis dado cuenta? ¿Empiezo yo? Yo me he dado cuenta que tengo obstáculos, unos cuantos, pero que todas mis creencias son personales. Al menos las que he escrito, igual las he escrito mal, igual no lo he hecho bien, pero para mí las creencias que tengo son personales. No me siento que ninguna de las cosas que pienso me las han inculcado, sino que creo que es un producto de lo que yo he vivido hasta ahora. Pero claro, a la hora de valorar, yo creo que está mal, porque para mí todo es absolutamente cierto. Supongo que alguna cosa no está bien. Vale. O no lo he hecho bien. No, pero no porque yo esté en posesión de la verdad, sino porque todo lo que he puesto realmente lo creo. Entonces, claro, para mí es cierto. Pero tampoco he puesto que los elefantes vuelan, ¿me entiendes? No sé si me explico. O sea, igual no lo he hecho bien, igual debería de... No, la pregunta es que te hago, si es absolutamente cierto y es útil para ti, ningún problema. No, muchos son obstáculos. A eso voy. Entonces, pero son ciertos. Pero bueno, pero lo que te digo, empieza a pensar si son absolutamente ciertos o si tú puedes bajar o subir. Esta es la clave. Este listado que viene al principio decía esto que es un poco raro. Lo que quiero decir es que seguro que lo que piensa Natalia sobre el trabajo es absolutamente cierto. Las tres cosas que ahora he puesto para ella posiblemente sí, ¿vale? Pero si yo me voy ahora a hablar, o sea, con Irene, con Ángela, Inma, sobre las creencias de Natalia, posiblemente le podríamos poner, hombre, yo no lo tengo muy claro eso, ¿sí o no? Hostia, yo tengo dudas en eso, ¿vale? Lo que quiero decir es que empecéis a ver que aquello que os da obstáculo, que podéis subir y bajar el grado de certeza, ¿vale? Yo me explico, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, para que entendamos, si yo me voy a lista tres cosas que creas acerca de ti mismo, yo pongo soy valiente. Para mí es útil, ¿vale? Es una creencia personal. Y para mí sería más o menos en la lista, ¿sí? En la lista esta de certezas, para mí sería un 2. ¿De acuerdo? Pero la puedo bajar o subir dependiendo de las experiencias que tenga en mi vida. ¿Sí o no? A veces en el trabajo no me siento con esa que soy extremadamente, ¿entendéis o no? Entonces, lo que quiero decir que tengáis mucho cuidado que como os sintáis, vais a tener pensamientos y esos pensamientos os van a dar, pues eso, que a días y momentos en la vida o ciclos de la vida que sintáis, que os creáis las personas más valientes del mundo, lo pongo como el ejemplo que hay aquí, y personas que digan, pues no tengo muy claro si soy muy, muy valiente. Lo que quiero decir es que tengáis esta flexibilidad mental en las que son obstáculos que podéis bajar y subir
que sean así como son. ¿Qué es así? Seguro que es así. Decirme uno de obstáculos que hayas encontrado. Espérate, a ver. Es que yo he hecho trampas. Yo he hecho trampas. He dicho que soy medio miedosa para algunas cosas. Y es verdad. Es verdad. Vale, pero entonces estaría en una 3 más o menos, ¿no? En la escala. No, porque es verdad. Absolutamente cierto. Soy muy miedosa para algunas cosas. Por eso digo que lo he hecho mal. No, pero es que ahí está el tema. Lo que quiero es que veas, Natalia, que es extremadamente sí, o sea, es decir, es así. Para algunas cosas sí. Pero eso no. Lo que te estoy diciendo es Sí, que, sí, te entiendo. Sí. ¿entendéis dónde va el trabajo? Que empecéis a mirar que lo que tú crees que eres extremadamente miedosa, bueno, es una percepción tuya. ¿Y eso te ayuda? ¿Es útil o es un obstáculo? No es un obstáculo. Vale. Lo que quiero decir es que empieces a ver que tú puedes decidir que posiblemente seas miedosa, extremadamente ¿Entiendes dónde voy? Sí, sí. Podéis empezar a, si queréis, a través de la cabeza y de este trabajo, ¿de acuerdo? Pues que a lo mejor, no sé, soy extremadamente miedosa si hablo con el tema de Natalia, ¿eh? Sí, Pues no sí. sé, es que yo tenía una madre que era muy miedosa. Y entonces ella me dijo, de verdad, Natalia, me dijo que cuidado con la gente, no te puedes fiar de nadie. No, la mía también. Sí, Natalia, sí, es que por Sí, eso, sí, tío, sí. Sí, estas sí. cosas me suenan. Entonces, eso es adoctrinado. Ujú. ¿Entendéis el trabajo? Vale, espera, cambio la P. Sí, sí, sí. ¿Entendéis el trabajo? Ahora Entonces, nos cambia que dime, Inma. no, que nos cambias porque cuando lo explicas, pues lo ves diferente. Cuando yo lo veo, pues lo veía de una manera, pero tú lo explicas y dices, no, no, pues ten razón. Lo que quiero decir es que las creencias las creas tú Tú, y las creencias las descreas tú. ¿No os claro. ha pasado una vez que os creéis, que había un momento en vuestra vida que os creíais que para algo erais invencibles, podéis hacerlo todo, qué tal? Y no sé, y pasó algo en vuestra vida que la experiencia cambió cómo Claro. sentíais, ¿verdad? Y a partir de ahí ya, hostia, pues no tengo muy claro si poder hacer aquel trabajo administrativo, y hubo un momento en vuestra vida que os creísteis, lo hago de extremos, ¿Hablo? Sí. No, va en base a la experiencia. Entonces, si yo experimento que mi madre, pues me dijo que, oye, David, ten cuidado con el mundo, David, ten cuidado con no sé qué, David, pues David, adoctrinadamente es, yo creo que el mundo es un peligro. ¿Entendéis o no dónde voy? Sí. Sí, Y otro padre a lo mejor dice, y claro, luego está lo que tú puedas hacer por ti. Por eso, ¿me entendéis el juego, no? De creencia personal o creencia adoctrinada. La adoctrinada es que ni piensas en ella. Haces y a comer, ya. ¿vale? Es verdad. Daos cuenta de este trabajo, es un trabajo de verdad que a mí me cambió la vida, porque lo podéis hacer en cualquier momento de vuestra vida. Dentro de 2 meses lo podéis hacer. Y posiblemente el miedo, Natalia, ¿sí? Absolutamente, yo soy absolutamente miedosa. Pues no sé, empieza a plantearte que yo no lo tengo tampoco muy claro y estoy aquí fuera, pero pienso absolutamente miedosa. Estarías medicándote, estarías en un psiquiátrico. ¿Entiendes dónde voy? No, No es que tendría Sí, sí. hijos, no tendría hijos, ya te lo digo yo. Es que no me lo contaron antes. Vale, pero lo que ves es que con una creencia Sí, creáis una sí. experiencia y esa experiencia os está marcando para positivamente o negativamente. Entonces, cuidado con lo que estáis pensando. Si os vais a las relaciones, es lo mismo. Yo, por ejemplo, fijaos, las relaciones a mí me hacen crecer y para mí Depende. es bastante cierto. Ahora, absolutamente cierto, bueno, ¿entendéis o no? Pero yo, si Sí. quiero, puedo deciros que es absolutamente cierto que las relaciones me hacen crecer. Y a lo mejor Irene me dice, pues a mí las relaciones me hacen sufrir. Y oye, es su creencia. Y posiblemente las relaciones que tenga, pues sean de... Pues sí. Irene, Claro, ¿me equivoco? depende. Que no te equivocas. Y lo que dices tiene mucha razón. Es que absolutamente algo o extremadamente algo en realidad no existe. Porque nunca, Muy bueno. siempre hay algo más arriba. Y yo siempre me he valorado en un punto medio, ¿no?
ni extremadamente, ni absolutamente, ni, ¿sabes? Ni arriba ni abajo del todo. Estoy siempre en el centro un poquito. Una creencia que me encontré en un taller que hice de formación y tal, dice una persona con respecto al tema de las relaciones. Las relaciones dan felicidad, extremadamente seguro. Oye, pues era una persona que buscaba las relaciones para ser feliz y vivía relaciones de felicidad. Las vivía y no había sufrimiento ninguno. Estaba convencido de que eso eran relaciones de felicidad. Y oye, le pasaban cosas y no veía sufrimiento. No lo veía. Era como, en cambio, otras personas es, cuidado, cuidado que las relaciones, ¿entendéis o no? Lo que quiero decir es que juguéis un poco con el coco, porque el coco es un creador de experiencias, de emociones, de pensamientos. Estamos trabajando atención plena. Lo que quiero es que os deis cuenta de que vuestras creaciones dependen, o sea, de vuestras experiencias, de vuestras relaciones. Dime, Inma. No, perdona, aquí, que depende de la perspectiva que lo mires, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar una creencia? Cambia tu punto de vista. Lo que dice Irene, ni aquí ni aquí. Juega tú a verlo como tú quieras. Cambia tu punto de vista, explora tus puntos de vista. Yo, por ejemplo, me he encontrado personas que yo, ya sabéis que también soy formador ocupacional y doy formaciones en el SOC y tal de competencias personales. Pues me he encontrado personas que creen que el trabajo es una mierda. Y esa es su creencia. Pero porque su padre, a eso voy, su padre siempre le dijo, el trabajo, los empresarios son mala gente, son malas personas, no sé qué, no te fíes, tal, ¿no? Pues entonces él ya va con esa creencia de que cuida el trabajo, cuidado el trabajo, que el trabajo es una mierda. Y personas que están dando vueltas en el sistema laboral, porque el trabajo siempre es una mierda. Se encontrarán un jefe de mierda, se encontrarán un... ¿Entendéis dónde voy? Entonces, atención a lo que llevamos, porque lo que llevamos es lo que materializamos. Entonces, es curioso. Mira, si me voy a mi familia, os lo digo para darle más, ¿vale? Yo puse en mi familia 3 cosas que crees acerca de tu familia. Para mí, mi familia es fantástica. Es fantástica. Para mí, mi familia, hay muchísima comprensión. ¿Vale? Y para mí, mi familia me da estabilidad. ¿Vale? Y es absolutamente cierto, la puedo poner si quiero, pero también puedo decir, lo pongo como dudoso. Yo, de verdad, experimento que para mí es casi cierto. Y entonces, ¿qué experimento? Pues una familia de coña. ¿Entendéis? Entonces, lo que quiero decir es que empecéis a darle vuelta a que el cerebro es permeable y tú lo puedes, pero tú tienes que cambiar tu punto de vista, el tuyo. A veces nos vamos a los extremos. Y entonces, si te vas al extremo, lo que quiero es que podáis regular vosotras las creencias. ¿De acuerdo? ¿Qué más me comentáis por ahí? Va. Vaya clase, ¿eh? Ahí la cabeza ha hecho puff, ¿no? No, ha hecho un puff que ha explotado. A ver, ¿qué podía...? No, está bien que los demás te vean y te digan cómo te ven, porque así cambias también un poco tu manera de verte, ¿no? Tienes en cuenta cómo te ven los demás y a lo mejor corriges cosas que tú pensabas de ti mismo que no eran correctas. ¿Alguna de vosotras se ha dado cuenta de que hay mucho adoctrinamiento? ¿De que realmente no tenéis unas creencias personales? ¿Alguna de vosotras se ha dado cuenta? Bueno, yo me he dado cuenta una. Cuando lo he escrito solo uno. Pero si te pones a pensar, pues sí, claro, hay más. Pero ahí está el trabajo, Ángela. Ya te das cuenta de que este programa es de mi padre, este programa es de mi madre, este programa es, ¿vale? Este programa es de un antiguo profesor, este programa es de mi abuelo que me decía, no, lo que sea, de la vida. Entonces tú dices, sí, pero cuando tú lo escribes la primera vez, es tu creencia personal. Pero claro, luego cuando la analizas, dices, no es mi creencia personal. por eso digo, es adoctrinada, quiere decir que me la he comido con patatas. Y ahora, hoy, a lo mejor os habéis dado cuenta y dices, hostia, pues
Qué raro que las relaciones no me vayan bien, ¿no? O qué raro que el trabajo me vaya tan bien. ¿Te das cuenta que aquello que os funciona es que tenéis creencias útiles? Aquello que no os funciona es que tenéis creencias de obstáculo. Y ahí es donde tú tienes que subir y bajar la lista esta de absolutamente cierto o extremadamente dudoso. Mira otro punto de vista. Cambia, habla con otras personas si no te funciona el trabajo, oye, hay gente que es que le funciona el trabajo desde que empiezan a trabajar hasta que se jubilan. ¿Es así o no? Y dices, sí, el que trabaja en lo que le gusta, sí. Claro. El que trabaja porque no tiene más remedio que comer y no le gusta el trabajo suyo, no. Pero ¿entendéis dónde voy? Y viven la experiencia del trabajo como algo maravilloso. Y hay gente que vive la experiencia de la familia como algo maravilloso. Y hay gente que vive la experiencia de las relaciones como algo maravilloso. Y hay gente totalmente lo contrario. Es que raro, ¿no? Por eso digo, date cuenta si estás adoctrinada o tú misma te has metido la creencia de, oye, mira, viví una experiencia con una pareja, por deciros algo, ¿eh? Viví una experiencia con una pareja que aquello fue, bueno, y podemos decir hombres o mujeres, es igual, ¿eh? No me fío de los hombres, no me fío de las mujeres, ¿entendéis o no? Y es una creencia basada en una experiencia. Yo, por ejemplo, os pongo el ejemplo. Yo, por ejemplo, fui vegetariano muchos años y yo estaba convencido, creí que no había que matar animales. Era una creencia, solo era una creencia. Durante 7 años... ¿Perdón? Que aún lo creo ahora, pero bueno, es una opinión. Pero mi creencia era, no tiene sentido comer animales, si podemos comer otras cosas. ¿Y qué me pasó? Pues, bueno, empecé con la experiencia del vegetariano, ¿no? Y entonces yo vi el tofu y yo digo, wow, hostia, qué curioso el tofu, tú, Valf. Y yo comí el tofu y digo, y para mí, mi creencia es que el tofu era bueno. ¿Entendéis? Os pongo un ejemplo tonto, ¿eh? Y mi creencia es que voy a ser vegetariano, voy a comer tofu, voy a tal. Y bueno, estaba allí que era absolutamente cierto que aquello era maravilloso. Oye, yo probé el tofu y yo te regalo el tofu, te lo regalo, es que yo no lo quiero el tofu. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que, ¿qué me cambió mi creencia? Mi experiencia. La experiencia. Ahora, por lo tanto, tener también claro que las experiencias nos ponen otro tipo de pensamiento en la cabeza, que es la creencia. Por tanto, ¿cuántas personas también han tenido una mala relación y ya creen que todas las relaciones van a ser malas? Porque aquella persona me hizo, me dijo, tal, ¿entendéis? Entonces, vuelves a meter, es absolutamente cierto que los hombres son malos. Absolutamente cierto que las mujeres son, bueno, tiempo, ¿entendéis o no? Entonces, espero que hoy, o sea, por eso, desarrolléis la capacidad de daros cuenta y de que cuidado con lo que creéis. Porque en las facetas que no os funciona la vida es que estáis creando creencias que son obstáculos. ¿Vale? Entonces, ¿algo más? ¿Comentar? Bueno, yo tengo algún 5 y algún 3 por ahí, algún 2, pero poco. No, que al final tampoco es malo, ¿eh? Lo que quiero decir es sobre todo que detectéis los obstáculos, ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo que detectéis las adoctrinadas. ¿Vale? Hay más de las que pensamos. ¿El qué? Que hay más de las que pensamos. Sí, pero pues yo estoy observando en mi lista que las adoctrinadas coinciden con los obstáculos, casi. Ah, muy bueno. Buen detalle, Irene. En la mía no es, pero bueno, sí que... Bueno, ahí Irene, pues explora, ¿no? Hasta qué punto, pues, te has comido 3 paellas en vez de comerte una. Sí. Lo hago en plan metafórico, Claro. ¿eh? Lo hago en plan metafórico, ¿entiendes? Al final es que comemos y comemos y comemos y yo no tengo tanto hambre, ¿no? Entonces, me puedo comer una paella, pero es que mi padre me decía que comiera 3, que si no iba a pasar hambre. ¿Entendéis? Por ejemplo, pues hemos hablado de la alimentación, ¿no? Hay que comer mucho, y hay que comer mucho, y hay que comer mucho. Es una creencia. ¿Quién me la decía mi padre? Pues nada, pues me hincho a comer. Pero es que a veces que yo ya estoy lleno, ¿no? Pero mi padre decía, lo importante es comer mucho. Lo importante es tener la nevera a rebosar. La nevera se puede tener a rebosar, pero que yo me rebose y me sature con la comida, ¿tiene sentido? Ahora, si me doy cuenta que es adoctrinada, yo puedo empezar a decir, pues yo es que a lo mejor con un poquito de melón y una manzana y un yogur tengo suficiente, ¿entendéis? Sí. Es como darte cuenta del patrón y el patrón es una creencia. ¿Pongo en marcha la creencia?
o ahora no. Y ahí es donde ya habéis trabajado la atención, habéis trabajado la voluntad, habéis trabajado la calma y el relax. ¿Veis? Vamos un poco dándole forma a que al final tú eres la que pones la atención a esa creencia y le das vida, dices, venga, va, que sí, que no sé qué, ¿no? De lo que sea, de las relaciones o del trabajo, lo que sea, o haces, hostia, pues ahora no. Y la apartas conscientemente y es donde tú empiezas a crear deliberadamente. Crear deliberadamente quiere decir, tú coges y dices, esto ya no me funciona, ¿vale? Me voy a dar una oportunidad en las relaciones, voy a creer que soy buena en el trabajo, me voy a dar la oportunidad de salir y conducir ese coche, Natalia, ¿vale? Claro, es eso. Entonces, y ahí es donde tú verás que tú eres una creadora y que tú decides vivir esa experiencia como tú quieres, no como la creencia quiere que la vivas. Vale. Bueno, ¿qué os lleváis de esta sesión? ¿Qué os lleváis? Buah, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. A mí me ha gustado un montón. Sí. No me esperaba. No había visto antes, o sea que... Me alegro. No. Bueno, damos cuenta que yo al final también trabajo con muchas cosas y para mí la atención plena al final es poner la atención plena a que a veces la mente nos secuestra y ella quiere vivir ese patrón. La pregunta es, ¿tú quieres vivirlo? La pregunta es, ¿tú quieres reactivarlo? ¿Tú quieres darle alimento? Con el trabajo que hemos hecho hoy es, date cuenta que esto te alimenta. Te levantas por la mañana y haces, y es que no te das ni cuenta. Coño, ¿en serio? Y luego te encuentras mal. O no va bien con las relaciones, o no va bien con... Y esto de las creencias lo podéis hacer con todo, ¿eh? Lo podéis hacer con la alimentación, lo podéis hacer con el placer, lo podéis hacer con el dolor, lo podéis hacer con lo que queráis. ¿Qué creencias tengo yo sobre el placer? ¿Qué creencias tengo sobre la alimentación? ¿No? Y empezar a mirarlo y hacer lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Esto es un obstáculo, esto es útil, es algo adoctrinado. Oye, ¿le puedo bajar el nivel de certeza? ¿Seguro? ¿Seguro que esto es así? ¿Vale? Y en el momento en que tú ya puedes hacer eso, tú tienes el control, tú lo gestionas. ¿Vale? Sí. Sí. Muy buena herramienta, la verdad. Sí. Pues nada, ya tenéis una más. Vale, pues nada, pues si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda. No, en principio no. No. Ahora no. Pues nada, a seguir creando, pero creando con cabeza, ¿vale? Y creando con lo que son creaciones personales, deliberadas, ¿vale? Espero que el lunes que viene, mira, os dejaría un ejercicio que sería, ¿qué quieres crear de ahora, este lunes, al lunes que viene? Algo que tú digas, oye, lo he creado conscientemente y he descreado algo que ya me estaba molestando, que me focalizaba. Venga, ¿qué os parece si hacemos ese trabajo? Y la semana que viene me decís... Aunque sea pequeñito, ¿eh? No hace falta ahora, me compro una casa. No tenía dinero y me compré una casa. No creo que sea posible, ¿vale? Entonces, pero algo que sea posible. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Muy pues bien. Nada, buena tarde. Igualmente. Buena tarde. Gràcies. Adéu. Adéu. Que vagi bé. Adéu.